Desde Cuba, Colombia anunció que aspira a reanudar las conversaciones con la guerrilla del ELN. Por otro lado, este país también nombró al ex senador Armando Benedetti como nuevo embajador en Venezuela, que a su vez designó al ex canciller Félix Plasencia para ser su representante en Bogotá. La Fiscalía abre una sexta investigación contra el presidente peruano Pedro Castillo. 5 de ellas se encuentran activas. Castillo es hasta ahora el único mandatario en funciones en la historia de Perú que ha sido investigado por el Ministerio Público. En Argentina la inflación se aceleró en julio hasta el 7,4% respecto de junio y alcanzó el nivel más alto desde 2002. Entre tanto, en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 71%, el más alto en 3 décadas, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tenemos informe desde Buenos Aires. Hola y bienvenidos a las noticias de América por France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Colombia, que anunció que espera reanudar las conversaciones con la guerrilla del ELN en Cuba. Así lo dio a conocer el canciller Álvaro Leiva desde La Habana, donde viajó en compañía de una delegación del gobierno. El diálogo con el ELN se había suspendido en 2019 bajo el gobierno de Iván Duque y recientemente este grupo mostró su disposición de conversar con el ejecutivo de Gustavo Petro. Luis Muñoz con los detalles. Cuba volvería a ser sede para la paz. Así lo anunció Álvaro Leiva Durán, el canciller colombiano, tras una visita a La Habana en una delegación de alto nivel. Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total. También habló su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Ambos responsables de la diplomacia coincidieron en eliminar a Cuba como país patrocinador de terrorismo, clasificado así por Estados Unidos por no extraditar a 10 cabecillas del ELN tras el fracaso de las anteriores negociaciones de paz. Son incalculables los costos y las consecuencias humanitarias que ha tenido para Cuba y el pueblo cubano dicha inclusión infundada e injusta. Colombia firmó un acuerdo de paz con las FARC en 2016. Era la guerrilla más grande y antigua de América Latina. El gobierno de Juan Manuel Santos también mantuvo conversaciones con el ELN. Estas se estancaron en 2018 con el gobierno de Iván Duque. Son más lentas, como explicó el experto Víctor de Currea Lugo para France 24. Uno de los grandes mitos que se maneja es que el ELN está dividido. No, el ELN tiene una concepción asamblearia de su organización y eso le plantea estar haciendo consultas. Por eso, mientras las FARC negociaban de una manera directa, porque los comandantes estaban allí, la delegación de diálogos del caso del ELN tienen que venir a Colombia para hacer consultas. Fundado bajo ideología marxista-leninista, el ELN cuenta con alrededor de 2.300 efectivos. Tiene presencia tanto en Colombia como en Venezuela, donde es uno de los grupos armados más poderosos. Y es que el ejecutivo de Gustavo Petro también dio pasos con miras a restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Petro nombró como embajador en Caracas al ex senador Armando Benedetti. Y la noticia se dio solo minutos después de que el presidente Nicolás Maduro también anunciara que designó al ex canciller Félix Plasencia para ser su representante diplomático en Bogotá. Sin embargo, no se sabe cuándo asumirán sus cargos, ya que ambos países no han empezado a normalizar sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. He decidido, en respuesta al gobierno venezolano que ha designado embajador, que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países, designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, esperando el beneplácito de ese gobierno y también con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países. Quiero anunciar que el ex canciller Félix Plasencia, quien fue ex embajador en la República Popular China y quien es hoy presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, lo he designado como próximo embajador en la República de Colombia. Y ya la Cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá
Vamos a Perú, donde hay un nuevo capítulo en la crisis política que vive el país. La Fiscalía General abrió una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo por presunto delito contra la tranquilidad pública. Esto mediante la organización de una estructura criminal conformada por su cuñada y por funcionarios del gobierno. Según la Fiscalía, este entramado buscaba favorecer la licitación de contratos de infraestructura pública a empresas cercanas al mandatario. Samuel Salgado tiene los detalles. Nuevo tropiezo para el presidente Pedro Castillo. La Fiscalía General de Perú inició otra investigación en su contra por presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Esta nueva investigación también involucra a su exministro de Vivienda, Jainer Alvarado, y a su cuñada Jennifer Paredes, quienes habrían organizado una estructura criminal para favorecer a empresas fachadas amigas del presidente en la licitación de millonarios contratos para obras de infraestructura. Jennifer Paredes se entregó a la justicia, mientras que Castillo afirma que se trata de una persecución política por parte del Congreso, la Fiscalía y la prensa. Queridos compatriotas, quieren a través de esa agenda mediática, de ese show mediático, coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, quieren doblegarnos. Este es el sexto proceso que se abre en contra de Castillo desde que asumió su agitado mandato hace un año. El delito contra la tranquilidad pública podría implicar una detención preventiva de mínimo 3 años. Sin embargo, los abogados del mandatario argumentan que la inmunidad presidencial impide que Pedro Castillo vaya a la cárcel hasta 2026, cuando acabe el periodo por el que fue elegido en las urnas. A la crisis política que vive el país se suma la tensión entre el legislativo y el ejecutivo. Ahora está echando la culpa al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la prensa, al Poder Legislativo. O sea, todos son culpables de los supuestos delitos que comete. En el Congreso de Perú avanza un proceso de acusación a Pedro Castillo por traición a la patria, debido a pasadas declaraciones sobre ceder territorio peruano a Bolivia para tener acceso al mar. De ser hallado responsable, tendría que abandonar la casa de Pizarro. En Argentina, la inflación se aceleró en julio hasta el 7,4% respecto de junio y alcanzó el nivel más alto desde 2002, mientras el dato anual se ubicó en 71%, el más alto en 3 décadas. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos daba previamente los detalles. Este jueves se conoció en Argentina la medición oficial de la inflación para el mes de julio. Fue del 7,4% solo en el mes de julio. Es la más alta inflación mensual de los últimos 20 años. En abril de 2002 había estado por encima del 10% y eso era en el contexto de la fortísima crisis del año 2001-2002 que atravesaba el país. En julio, uno de los aumentos importantes, no el más importante de los sectores, pero muy importante, fue el 6% en alimentos, que impacta especialmente a las familias más necesitadas. Y en los últimos 12 meses, la inflación de todos los productos que mide la canasta que utiliza el INDEC, que es el organismo que hace esta medición en Argentina, dio un aumento del 71%, como decía, en los 12 meses, desde julio del 2021 hasta julio del 2022. El ministro de Economía, Sergio Massa, ya había dicho que julio y agosto en sus expectativas iban a ser los meses de mayor inflación y luego espera que empiece a bajar. Entre otras cosas, por medidas como la anunciada este mismo jueves por el Banco Central, que fue el aumento de las tasas de interés de referencia, que va a llevar las tasas de interés de los plazos fijos para los ahorristas a en torno al 70% anual. La expectativa es que esto saque dinero de la economía, que lo lleve al ahorro y que entonces meta menos presión sobre la demanda de productos y sobre el consumo, con una expectativa de, junto con otras medidas, tratar de ir frenando la inflación en Argentina. Y cerramos en Estados Unidos. El fiscal general Merrick Garland reveló que fue él mismo el que autorizó el allanamiento en la mansión del expresidente Donald Trump en Florida. Esto en medio de la investigación contra el exmandatario por supuestamente haber sustraído documentos clasificados de la Casa Blanca. Garland también pidió a un tribunal que hiciera público el documento con los detalles del registro. Agregó que estas decisiones no se toman a la ligera y condenó los ataques que se han producido contra el FBI. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.